El día de hoy vamos a tener a una maravillosa actriz. Yo estoy sorprendido de todo lo que ha hecho ella. Les voy a decir un poquito de su trayectoria. Ella inicia su trayectoria profesional escénica en 1982, a los 5 años, con el montaje teatral Canto Verde junto al actor Roberto Blandón. Durante algún tiempo participó en diversos programas educativos de la serie Sale y Vale y en unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real, como protagonista de diversos episodios de La Hora Marcada y La Telaraña. Además, sumó a su historia varias telenovelas, algunas de ellas de gran éxito como Locura de Amor, Agujetas de Color de Rosa, Clase 406, por mencionar algunas. También participó en varias películas de relevancia como La Segunda Noche y Así es la Vida. Además cuenta con experiencia en teatro, teatro-danza, danza aérea, teatro de calle, teatro experimental, doblaje, locución, narrativa y lectura de poesía para la revista cultural Blanco Móvil desde el 2003. Tiene reconocimientos por su trabajo, como el Premio a la Revelación Femenina. También formó parte del elenco de la obra teatral Instinto, junto a Nailea Norvid, Jarifo Valle y Tizoc Arroyo. Viajó a escenarios de Dinamarca, España, Estados Unidos, Cuba, con el montaje de Ofelia Medina, Cada quien su Frida, y es autora del taller escénico El Artista en Escena. En este pasado 2022, celebró 40 años de trayectoria profesional como actriz. Y le digo, mujer, ¿cómo crees? Fuiste muy precoz al comenzar en el escenario. Estás muy chiquita y ya celebraste 40 años de trayectoria. Actualmente participa de manera permanente en los programas de fomento a la lectura que el INVAL impulsa al interior de la República Mexicana y la Ciudad de México, que son Leo, Luego Existo y Quieres que te lo lea otra vez. Tengo el gusto y el placer de presentarles a la hermosísima Francesca Guillén. Hola, ay, hola, qué gusto que estén aquí. Perdón por mi ruidero. Pues, híjole, estoy bien contenta de estar aquí. Siempre para mí estas lecturas son una sorpresa. No me predispongo demasiado para no entrar en pánico y siempre me sorprenden. En este caso no nada más estoy sorprendida por el texto, porque bueno, sabemos que Frida era una magnífica pintora, sobre todo una magnífica histriónica mujer, en todos los términos. En el dolor fue histriónica, en la alegría fue histriónica, en el amor fue histriónica, fue pasional total. Pero además hay una cosa deliciosa que tiene que ver con la forma en que uno narra las cosas. Y no se tiene que ser escritor para narrar adecuadamente, afectuosamente, con el corazón lleno y la palabra llena. Y eso es lo que me pasa con Frida, a quien ya de alguna forma tenía el gusto de conocer porque estuve años en Cada quien su Frida y bueno, estuve junto a la maestra Ofelia Medina, que interpreta a Frida de manera magistral. Pero más allá de eso, y zafándome también de ese antecedente, porque bueno, también es un peso grande, descubrir ahora a Frida desde su palabra y desde mi conexión con ella, mi conexión personal con ella, en este momento y para ustedes. Voy a leer esta narración de Frida al respecto de Diego, de una forma obviamente muy íntima, pues porque como sabemos no solo era su compañero de batallas y de pérdidas y de tragedias, sino también de amores y de todo tipo de cosas. Voy a pasar a la lectura. Estoy maravillada, primero de que estén aquí. Eso es magnífico, porque son muchísima gente. Muchas gracias por estar aquí, qué padre. Él fue mi alumno, del único taller que he dado. Y un gran alumno, por cierto. Y él es mi pareja, mi compañero, mi amor, mi cielo, y bueno, y ustedes hoy están en mi corazón también. Y además estamos en este icónico lugar
que pertenece a esa icónica pareja en ese icónico tiempo de nuestra historia como pueblo mexicano, en un tiempo de efervescencia cultural. Entonces, bueno, ya, voy a leer y nos adentramos. Voy a tomar agua porque si no muero. Momentito. Es agua, ¿eh? Día 1. Catálogo Diego Rivera. Diego Rivera, 50 años de su labor artística. Exposición de homenaje nacional, Museo Nacional de Artes Plásticas, 1949. Retrato de Diego por Frida Kahlo. Advierto que este retrato de Diego lo pintaré con colores que no conozco, las palabras. Y por esto será pobre. Además, quiero en tal forma a Diego que no puedo ser espectadora de su vida, sino parte, por lo que quizá exageraré lo positivo de su personalidad única, tratando de desvanecer lo que aún remotamente puede herirlo. No será esto un relato biográfico. Considero más sincero escribir solamente sobre el Diego que yo creo haber conocido un poco en estos 20 años que he vivido cerca de él. No hablaré de Diego como de mi esposo, porque sería ridículo. Diego no ha sido jamás ni será esposo de nadie. Tampoco como de un amante, porque él abarca mucho más allá de las limitaciones sexuales. Y si hablara de él como de un hijo, no haría sino describir o pintar mi propia emoción, casi mi autorretrato, no el de Diego. Con esta advertencia y con toda limpieza, trataré de decir la única verdad, la mía, que esbocé dentro de mi capacidad, su imagen, su forma, con su cabeza asiática sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire. Diego es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada un poco triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas, por párpados hinchados y protuberantes como de batracio, muy separados uno del otro, más que otros ojos. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de los espacios y las multitudes. Entre esos ojos tan distantes uno de otro se adivina lo invisible de la sabiduría oriental, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndolo desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana parado sobre las patas de atrás. Su piel es blanco verdosa como de animal acuático. Solamente sus manos y su cara son más oscuras porque el sol las quemó. Sus hombros, infantiles, angostos y redondos, se continúan sin ángulos en brazos femeninos, terminando en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. De su pecho hay que decir que si hubiera desembarcado en la isla que gobernaba Safo, no hubiera sido ejecutado por sus guerreras. La sensibilidad de sus maravillosos senos le hubieran hecho admisible, aunque su virilidad específica y extraña lo hace deseable
también en dominios de emperatrices ávidas del amor masculino. Su vientre, enorme, terso y liso como una esfera, descansa sobre sus fuertes piernas bellas, como columnas que rematan en grandes pies, los cuales se abren hacia afuera en ángulo obtuso, como para abarcar toda la tierra y sostenerse sobre ella incontrastablemente, como a un ser antidiluviano en el que emergiera de la cintura para arriba un ejemplar de humanidad futura, lejana de nosotros 2 o 3 mil años. Duerme en posición fetal y durante su vigilia se mueve con lentitud elegante, como si viviera dentro de un medio líquido. Para su sensibilidad expresada en su movimiento, parece que el aire fuera más denso que el agua. La forma de Diego es la de un monstruo entrañable, al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la madre de los hombres y todos los dioses que estos inventaron en su delirio, originados por el miedo y el hambre, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos, como a su niño recién nacido. Su contenido, Diego está al margen de toda relación personal, limitada y precisa. Contradictorio como todo lo que mueve a la vida, es a la vez caricia inmensa y descarga violenta de fuerzas poderosas y únicas. Se le vive dentro, como a la semilla de la tierra, que la tierra atesora, y fuera como a los paisajes. Probablemente algunos esperan de mí un retrato de Diego muy personal, femenino, anecdótico, divertido, lleno de quejas y hasta de cierta cantidad de chismes, de esos chismes decentes, interpretables y aprovechables según la morbosidad de los lectores. Quizá esperen oír de mí lamentos de lo mucho que se sufre viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr, ni la tierra sufra porque llueva, ni el átomo sufra descargando su energía. Para mí, todo tiene una compensación natural. Dentro de mi papel difícil y oscuro de aliada de un ser extraordinario, tengo la recompensa que tiene un punto verde dentro de una cantidad de rojo. Recompensa de equilibrio. Las penas o alegrías que norman la vida en esta sociedad podrida de mentiras en la que vivo no son las mías. Si tengo prejuicios y me hieren las acciones de los demás, aún las de Diego Rivera, me hago responsable de mi incapacidad para ver con claridad. Y si no los tengo, debo admitir que es natural que los glóbulos rojos luchen contra los blancos sin el menor prejuicio, y que ese fenómeno solamente signifique salud. No seré yo quien desvalorice la fantástica personalidad de Diego, al que respeto profundamente, diciendo sobre su vida estupideces. Quisiera, por el contrario, expresar como se merece con la poesía que no poseo, lo que Diego es en realidad. De su pintura habla ya prodigiosamente su pintura misma. De su función como organismo humano se encargarán los hombres de ciencia.
de su valiosa cooperación social, revolucionaria, su obra objetiva y personal, todos aquellos que sepan medir su trascendencia incalculable en el tiempo. Pero yo, que le he visto vivir 20 años, no tengo medios para organizar y describir las imágenes vivas que, aunque fuera débilmente, pero con hondura, dibujaron siquiera lo más elemental de su figura. Desde mi torpeza saldrán solamente unas cuantas opiniones y serán el único material que pueda ofrecer. Las raíces profundas, las influencias externas y las verdaderas causas que condicionan la personalidad inigualable de Diego son tan vastas y complejas que mis observaciones serán pequeños brotes en las múltiples ramas del árbol gigantesco que es Diego. Son 3 las direcciones o líneas principales que yo considero básicas en su retrato. La primera, la de ser un luchador revolucionario constante, dinámico, extraordinariamente sensible y vital, trabajador infatigable en su oficio, que conoce como pocos pintores en el mundo, entusiasta, fantástico de la vida y a la vez descontento siempre de no haber logrado saber más, construir más y pintar más. La segunda, la de ser un curioso eterno, investigador incansable de todo. Y la tercera, su carencia absoluta de prejuicios y por tanto de fe. ¿Por qué Diego acepta como Montaigne que allí donde termina la duda, comienza la estupidez? Y aquel que tiene fe en algo admite la sumisión incondicional sin libertad de analizar o de variar el curso de los hechos. Por este clarísimo concepto de la realidad, Diego es rebelde y, conociendo maravillosamente la dialéctica materialista de la vida, Diego es revolucionario. De este triángulo sobre el que se elaboran las demás modalidades de Diego, se desprende una especie de atmósfera que envuelve el total. Esta atmósfera móvil es el amor, pero el amor como estructura general, como movimiento constructor de belleza. Yo me imagino que el mundo que él quisiera vivir sería una gran fiesta en la que todos y cada uno de los seres tomara parte, desde los hombres hasta las piedras, los soles y las sombras, todos cooperando con su propia belleza y su poder creador. Una fiesta de la forma, del color, del movimiento, del sonido, de la inteligencia, del conocimiento, de la emoción. Una fiesta esférica, inteligente y amorosa que cubriera la superficie entera de la tierra. Para hacer esa fiesta lucha continuamente y ofrece todo cuanto tiene: su genio, su imaginación, sus palabras y sus acciones. Lucha cada instante por borrar en el hombre el miedo y la estupidez, por su deseo profundo de ayudar a transformar la sociedad en que vive en una más bella, más sana, menos dolorosa y más inteligente, y por poner al servicio de esa revolución social ineludible y positiva toda su fuerza creadora, su genio constructor, su sensibilidad penetrante y su trabajo constante. A Diego se le ataca continuamente. Durante estos 20 años lo he visto luchar contra el complicadísimo engranaje de las fuerzas negativas contrarias a su empuje de libertad y transformación. Vive en un mundo hostil, porque el enemigo es mayoría, pero esto no lo acobarda. Y mientras viva,
saldrán siempre de sus manos, de sus labios y de todo su ser, alientos nuevos, vivos, valientes y profundos de combate. Como Diego, han luchado ya todos los que trajeron a la tierra una luz. Como ellos, Diego no tiene amigos, sino aliados. Los que emergen de sí mismos son magníficos, su inteligencia brillante, su conocimiento profundo y claro del material humano dentro del que trabaja, su experiencia sólida, su gran cultura, no de libros, sino inductiva y deductiva, su genio y su deseo de construir con cimientos de realidad, un mundo limpio de cobardía y de mentira. En la sociedad en que vive somos sus aliados, todos los que como él nos damos cuenta de la necesidad imperativa de destruir las bases falsas del mundo actual. Contra los ataques cobardes que se le hacen, Diego reacciona siempre con firmeza y con un gran sentido del humor. Nunca transige ni cede, se enfrenta abiertamente a sus enemigos, solapados la mayoría y valerosos algunos, contando siempre con la realidad, nunca con elementos de ilusión o de ideal. Esta intransigencia y rebeldía son fundamentales en Diego, complementan su retrato. Entre las muchas cosas que se dicen de Diego, estas son las más comunes. Le llaman mitómano, buscador de publicidad, y la más ridícula, millonario. Su pretendida mitomanía está en relación directa con su tremenda imaginación, es decir, es tan mentiroso como los poetas y como los niños a los que todavía no han idiotizado la escuela o sus mamás. Yo le he oído decir toda clase de mentiras, desde las más inocentes hasta las historias más complicadas de personajes a quienes su imaginación combina en situaciones y procederes fantásticos, siempre con gran sentido del humor y crítica maravillosa. Pero nunca le he oído decir una sola mentira estúpida o banal. Mintiendo o jugando a mentir, desenmascara a muchos, aprende el mecanismo interior de otros, mucho más ingenuamente mentirosos que él. Y lo más curioso de las supuestas mentiras de Diego es que a la larga o a la corta, los involucrados en la combinación imaginaria se enojan no por la mentira, sino por la verdad contenida en la mentira, que siempre sale a flote. Es entonces cuando se alborota el gallinero, pues se ven descubiertos en el terreno en que precisamente se creían más protegidos. Lo que en realidad sucede es que Diego es de los muy pocos que se atreven a atacar por la base, de frente y sin miedo, a la estructura llamada moral de la hipócrita sociedad en que vivimos. Y como la verdad no peca, pero incomoda, aquellos que se ven descubiertos en sus más recónditos móviles secretos no pueden sino llamar a Diego mentiroso, cuando menos exagerado. Dicen que busca publicidad. Yo he observado que más bien tratan de hacerla los otros con él, para sus propios intereses, solo que lo hacen con métodos jesuitas mal aplicados, porque generalmente les sale el tiro por la culata. Diego no necesita publicidad, y mucho menos la que en su propio país se le obsequia. Su trabajo habla por sí mismo, y no solamente por lo que ha hecho en la tierra de México, donde desvergonzadamente se le insulta más que en ninguna otra parte, sino en todos los países civilizados del mundo, en los que se le reconoce como uno de los hombres más importantes y geniales en el campo de la cultura.
Es increíble, por cierto, que los insultos más bajos, más cobardes y más estúpidos en contra de Diego hayan sido vomitados en su propia casa, México, por medio de la prensa, por medio de actos bárbaros y vandálicos con los que han tratado de destruir su obra, usando desde las inocentes sombrillas de las señoras decentes que rayan sus pinturas hipócritamente y como de pasada, hasta ácidos y cuchillos de comedor, no olvidando el salivazo común y corriente, digno de los poseedores de tanta saliva como poco seso, por medio de letreros en las paredes de las calles en las que escriben palabras nada adecuadas para un pueblo tan católico, por medio de grupos de jóvenes bien educados que apedrean su casa y su estudio, destruyendo insubstituibles obras de arte mexicano precortesiano que forman parte de las colecciones de Diego, los que después de hacer su gracia echan a correr por medio de cartas anónimas. Es inútil hablar del valor de sus remitentes o por medio del silencio neutral y pilatesco de personas en el poder, encargadas de cuidar o impartir cultura para el buen nombre del país, no dándole ninguna importancia a tales ataques contra la obra de un hombre que con todo su genio, su esfuerzo creador único, trata de defender no solo para él, sino para todos, la libertad de expresión. Todas estas maniobras a la sombra y a la luz se hacen en nombre de la democracia, de la moralidad y de ¡Viva México! También se usa a veces, ¡Viva Cristo Rey! Toda esta publicidad que Diego no busca ni necesita prueba dos cosas: que el trabajo, la obra entera, la indiscutible personalidad de Diego son de tal importancia que tienen que tomarse en cuenta por aquellos a quienes él echa en cara su hipocresía y sus planes arribistas y desvergonzados, y el estado deplorable y débil de un país semicolonial que permite que sucedan en 1949 cosas que solamente podrían acontecer en plena Edad Media, en la época de la Santa Inquisición o mientras imperó Hitler en el mundo. Para reconocer al hombre, al maravilloso pintor, al luchador valiente y al revolucionario íntegro, esperan su muerte. Mientras viva, habrá muchos machos, de esos que han recibido su educación en el Paquín, que seguirán apedreando su casa, insultándolo anónimamente, o por medio de la prensa de su propio país, y otros todavía más machos, pico de cera, que se lavarán las manos y pasarán a la historia envueltos en la bandera de la prudencia. Y le llaman millonario. La única verdad en esto de los millones de Diego es esta: siendo artesano y no proletario, posee sus útiles de producción, es decir, de trabajo, una casa en la que vive, trapos que echarse encima y una camioneta desvencijada que le sirve como a los sastres las tijeras. Su tesoro es una colección de obras escultóricas maravillosas, joyas del arte indígena, corazón vivo del México verdadero que con indecibles sacrificios económicos ha logrado reunir en más de 30 años para colocarla en un museo que está construyendo desde hace 7. Esta obra la ha levantado con su propio esfuerzo creador y con su propio esfuerzo económico, es decir, con su talento maravilloso y con lo que le pagan por sus pinturas. La donará a su país, legando a México la fuente más prodigiosa de belleza que haya existido,
regalo para los ojos de los mexicanos que los tengan y admiración incalculable para los de afuera. Excepto esto, económicamente no tiene nada, no posee otra cosa que su fuerza de trabajo. El año pasado no tenía el dinero suficiente para salir del hospital después de sufrir una pulmonía. Todavía convaleciente, se puso a pintar para sacar los gastos de la vida diaria y los salarios de los obreros que, como en los gremios del Renacimiento, cooperan con él para construir la obra maravillosa del Pedregal. Pero a Diego los insultos y los ataques no lo cambian, forman parte de los fenómenos sociales de un mundo en decadencia y nada más. La vida entera le sigue interesando y maravillando por cambiante, y todo le sorprende por bello, pero nada le decepciona ni le acobarda porque conoce el mecanismo dialéctico de los fenómenos y de los hechos. Observador agudísimo, ha logrado una experiencia que, unida a su conocimiento, podría yo decir, interno de las cosas y a su intensa cultura, le permite desentrañar las causas como los cirujanos. Abre para ver, para descubrir lo más hondo y escondido y lograr algo cierto, positivo, que mejore las circunstancias y el funcionamiento de los organismos. Por eso Diego no es ni derrotista ni triste, es fundamentalmente investigador, constructor y sobre todo arquitecto. Es arquitecto en su pintura, en su proceso de pensar y en el deseo apasionado de estructurar una sociedad armónica, funcional y sólida. Compone siempre con elementos precisos, matemáticos, no importa si su composición es un cuadro, una casa o un argumento. Sus cimientos son siempre la realidad. La poesía que sus obras contienen es la de los números, la de las fuentes vivas de la historia. Sus leyes, las leyes físicas y firmes que rigen la vida entera de los átomos a los soles. Prueba magnífica de su genio de arquitecto son sus murales que se ligan, viven con la construcción misma del edificio que los contiene, con la función material y organizada de ellos. La obra estupenda que está construyendo en el pueblo de San Pablo Tepetlapa, a la que él llama el Anahuacalli, casa de Anáhuac, destinada a guardar su inigualable colección de escultura antigua mexicana. Es un enlace de formas antiguas y nuevas, creación magnífica que hará perdurar y revivir la arquitectura incomparable de la Tierra de México. Crece en el paisaje increíblemente bello del Pedregal como una enorme cactácea que mira la Jusco sobria y elegante, fuerte y fina, antigua y perenne. Grita con voces de siglos y de días desde sus entrañas de piedra volcánica: México está vivo. Como la Coatlicue contiene la vida y la muerte, como el terreno magnífico en que está erigida, se abraza la tierra con la firmeza de una planta viva y permanente, trabajando siempre. Diego no vive una vida que pudiera llamarse normal. Su capacidad de energía rompe los relojes y los calendarios. Materialmente le falta tiempo para luchar sin descanso, proyectando y realizando constantemente su obra. Genera y recoge ondas difíciles de comparar a otras, y el resultado de su mecanismo receptor y creador, siendo tan vasto y tan inmenso, jamás lo satisface.
Las imágenes y las ideas fluyen en su cerebro con un ritmo diferente a lo común y por esto su intensidad de fijación y su deseo de hacer siempre más son incontenibles. Este mecanismo lo hace indeciso. Su indecisión es superficial porque finalmente logra hacer lo que le da la gana con una voluntad segura y planeada. Nada pinta mejor esta modalidad de su carácter que aquello que una vez me contó su tía Cesarita, hermana de su madre. Recordaba que siendo Diego muy niño, entró en una tienda de estos tendajones mixtos llenos de magia y de sorpresa que todos recordamos con cariño, y parado frente al mostrador, con unos centavos en la mano, miraba y repasaba todo el universo contenido dentro de la tienda, mientras gritaba desesperado y furioso: ¿qué quiero? La tienda se llamaba El Porvenir y esta indecisión de Diego ha durado toda su vida. Pero, aunque pocas veces se decide a escoger, lleva dentro una línea vector que va directamente al centro de su voluntad y su deseo. Siendo el eterno curioso, es a la vez el eterno conversador. Puede pintar horas y días sin descansar, charlando mientras trabaja. Habla y discute de todo, absolutamente de todo, gozando como Walt Whitman con todos los que quieran oírlo. Su conversación siempre interesa. Tiene frases que asombran, que a veces hieren, otras conmueven, pero jamás deja al que lo oye con la impresión de inutilidad o de vacío. Sus palabras inquietan tremendamente por vivas y ciertas. La crudeza de sus conceptos enerva o descontrola al que lo escucha, porque ninguno de estos comulga con las normas de conducta ya establecidas. Rompen siempre la corteza para dejar nacer brotes, hieren para dejar crecer nuevas células. A algunos, a los más fuertes, la conversación y el contenido de verdad de Diego les parece monstruoso, sádico, cruel. A otros, los más débiles, los anula y los anonada. Y la defensa de estos consiste en llamarlo mentiroso y fantástico. Pero todos tratan de defenderse de una manera muy semejante a cómo se defienden contra la vacuna los que por primera vez en su vida van a ser vacunados. Invocan a la esperanza o algo que los libre del peligro de la verdad, pero Diego Rivera está desprovisto de fe, de esperanza y caridad. Es por naturaleza extraordinariamente inteligente y no admite fantasmas. Tenaz en sus opiniones, nunca y defrauda a todos los que se escudan en la creencia o en la falsa bondad. De aquí que le llaman amoral. Y realmente no tienen nada que ver con los que admiten las leyes o normas de la moral. En medio del tormento que para él son el reloj y el calendario, trata de hacer y dejar hacer lo que él considera justo en la vida, trabajar y crear. Le da beligerancia a todas las otras direcciones, es decir, nunca menosprecia el valor de los demás, pero defiende el propio, porque sabe que este significa ritmo y relación de proporciones con el mundo de la realidad. A cambio da placer. Da placer. A cambio de esfuerzo, da esfuerzo. Estando más capacitado que los otros, da mucha mayor cantidad y calidad de sensibilidad, pidiendo solamente entendimiento. Muchas veces ni esto consigue, pero no por esto se somete ni se rinde.
Muchos de los conflictos que su personalidad superior causa en la vida diaria provienen de ese descontrol natural que provocan tus conceptos revolucionarios en relación a los ya sometidos a un rigor y a una norma. Los problemas que se pudieran llamar de hogar, que varias mujeres hemos tenido cerca de Diego, consisten en lo mismo. Diego tiene una profunda conciencia de clase y del papel que las otras clases sociales tienen en el funcionamiento general del mundo, de las personas que hemos vivido cerca de él. Unas queremos ser aliadas de la causa por la que él trabaja y pelea, y otras no. De aquí se originan una serie de conflictos en los que él se ve mezclado, pero de los que no es responsable, puesto que su posición es clara y transparente. Su unidad humana, sin prejuicios, ya sea por genio, por educación o por transformación, no es responsable de la incapacidad de los demás, ni de las consecuencias que ésta aporte a la vida social. Él trabaja para que todas las fuerzas se aprovechen y se organicen con una mayor armonía. ¿Con qué armas se puede luchar a favor o en contra de un ser que está más cerca de la realidad, más dentro de la verdad, si estas armas son morales, es decir, normadas según las conveniencias de determinada persona o sector humano? Naturalmente tienen que ser amorales, rebeldes a lo ya establecido o admitido como bueno o malo. Yo, con la plenitud de mi responsabilidad, estimo que no puedo estar en contra de Diego, y si no soy una de sus mejores aliadas, quisiera hacerlo. De mi actitud en este ensayo de retrato pueden deducirse muchas cosas. Depende de quienes las deduzcan, pero mi verdad, la única que puedo dar acerca de Diego, está aquí, limpia, inmedible en sincerómetros que no existen, sino con la convicción de lo que respecta a mí misma, mi propia experiencia. Ningunas palabras describirán la inmensa ternura de Diego por las cosas que tienen belleza, su cariño por los seres que no tienen que ver en la presente sociedad de clases, o su respeto por los que están oprimidos por la misma. Tiene especial adoración por los indios, a quienes lo liga su sangre. Los quiere entrañablemente por su elegancia, por su belleza y por ser la flor viva de la tradición cultural de América. Quiere a los niños, a todos los animales, con predilección a los perros pelones mexicanos y a los pájaros, a las plantas y a las piedras. Ama a todos los seres sin ser dócil ni neutral. Es muy cariñoso, pero nunca se entrega por esto, y porque apenas tiene tiempo para dedicarse a las relaciones personales. Le llaman ingrato. Es respetuoso y fino, y nada le violenta más que la falta de respeto de los demás y el abuso. No soporta el truco o el engaño solapado, lo que en México se llama tomadura de pelo. Prefiere tener enemigos inteligentes que aliados estúpidos. De temperamento es más bien alegre, pero le irrita enormemente que le quiten el tiempo en el trabajo. Su diversión es el trabajo mismo. Odia las reuniones sociales y le maravillan las fiestas verdaderamente populares. A veces es tímido. Y así como le fascina conversar y discutir con todos, le encanta a veces estar absolutamente solo. Nunca se aburre porque todo le interesa, estudiando, analizando y profundizando en todas las manifestaciones de la vida. No es sentimental, pero sí intensamente emotivo y apasionado. Le desespera la inercia, porque él es una corriente continua
ingenua, viva y potente, de buen gusto extraordinario. Admira y aprecia todo lo que contiene belleza, lo mismo si vibra en una mujer o en una montaña. Perfectamente equilibrado en todas sus emociones, sus sensaciones y sus hechos, a los que mueve la dialéctica materialista, precisa y real, nunca se entrega. Como los cactus de su tierra, crece fuerte y asombroso, lo mismo en la arena que en la piedra, florece con el rojo más vivo, el blanco más transparente y el amarillo solar, revestido de espinas, resguarda dentro su ternura, vive con su savia fuerte dentro de un medio feroz, ilumina solitario como sol, vengador del gris de la piedra. Sus raíces viven a pesar de que lo arranquen de la tierra, sobrepasando la angustia de la soledad y de la tristeza y de todas las debilidades que a otros seres doblegan. Se levanta con sorprendente fuerza y como ninguna otra planta florece y da frutos. Gracias. ¡Wow! Gracias. ¡Wow! ¡Qué súper aplauso! ¡Oigan! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! ¡Wow! Gracias, gracias. ¿Cómo estuvo la onda? Ya solo nos tocó tu participación. Sí. ¿Y la de él? No. Sí, se alternaron. Se alternaron. Lo que pasa es que ¿sí? tú estabas, ajá. ¡Órale! No lo sentí. ¡Qué maravilla! ¡Son magos! ¿A qué hora hicieron la...? ¡Órale! Ellos sí son magos. Estoy muy agradecida porque fue una lectura que disfruté mucho y que espero, bueno, creo que ustedes también disfrutaron. Pero además, ¿a poco no está llena de imágenes? ¿A poco no es deliciosa? ¿A poco no es además pertinente con nuestro tiempo? Se los dejo de tarea. Pero sobre todo, aunque es una lectura larga, porque lo es, me encanta la atención que me prestaron. Estoy muy contenta y les agradezco mucho porque eso facilita mi trabajo y espero haberles correspondido con la misma energía. Muchas gracias. Bravísimo, Ay, bravísimo. muchas Es una gracias. maravillosa lectura.